ponerle una variable de voltaje, puesto que ya tendría el valor correspondiente de la fuente de voltaje. Y entonces nos quedaban los voltajes en los nodos que están indicados en el circuito. Y que decimos, por ejemplo, tenemos para el nodo A un nodo esencial, para el nodo B también tenemos un nodo esencial, para el nodo D también es esencial. Sin embargo, en el nodo C tenemos que no es esencial. Sin embargo, en este caso lo requerimos para formar nuestro supernodo, ¿no? Entonces, esto es lo que teníamos. Ay, creo que ya sé por qué no está respondiendo. A ver. Permítanme. Mm.
Ok, ya. Decíamos, estábamos en los nodos. Y bueno, hicimos las ecuaciones. Dijimos para el nodo A, que se establece como en cualquier otra ecuación de nodo. Lo mismo para el nodo B. Ahí está. Y decíamos, en el caso del nodo C y el nodo D, hacemos la aplicación del supernodo, donde consideramos primero el nodo C, aplicando como que fuéramos a resolver para un nodo normal. Y luego en el nodo D, entonces decimos, tenemos la primera parte para el nodo C, considerando positivo ese voltaje, y luego en el nodo D, también considerando positivo. Y después decimos, consideramos los voltajes en los otros extremos, considerándolos negativos para ambos nodos, es decir, para el nodo C y el nodo D. Y finalmente la última ecuación, decimos, lo hacemos con la relación precisamente que se da entre el voltaje que hay entre el nodo C y el nodo D y que está relacionado con la fuente de voltaje B2. Entonces B2 es la diferencia de los voltajes, siguiendo que la fuente de voltaje nos pondría la polaridad en esos dos extremos, en esos dos nodos, indicándonos que sería más positivo el nodo D que el nodo C. Entonces esto fue lo que resolvimos en la clase anterior y creo que nada más. Entonces, hasta ahí llegamos, ¿verdad? En la clase anterior. Sí, hasta ahí, profe. Ok, entonces vamos ahora a resolver este siguiente circuito. Entonces tomamos nota, por favor. Ok. Entonces, bueno, en este caso ya está indicada la referencia del circuito. El nodo de referencia ya está indicado en la parte inferior. Pues decíamos, en este caso, ya no hacemos cambio, ya no tenemos que elegir una referencia, sino que nos tenemos que basar en la referencia que ya está seleccionada en el circuito. Buscamos los nodos que hay en el circuito. Podríamos observar un nodo en esta parte del lado izquierdo, en el que todo esto es el nodo, por lo tanto la resistencia R1 y R2 se están uniendo en el mismo nodo junto con las fuentes de corriente I1 e I2.
El siguiente nodo que observamos es en la parte del medio, al lado izquierdo de la fuente dependiente. Y finalmente el otro nodo que vemos es en esta parte, donde vemos realmente un mismo nodo, que podríamos incluso decir, bueno, obviamente abarca todo esto, considerando que es la resistencia R1 la que se está conectando en ese punto. Entonces, con esto ya tenemos identificados los nodos del circuito, además del nodo de referencia que ya está identificado, ya fue asignado en la parte inferior. Tenemos entonces 1, 2, 3 nodos en el circuito que podemos identificar con variables de voltaje. Entonces ahí están el voltaje A colocado en ese punto, pero que sabemos que es todo lo que mencionamos anteriormente. El voltaje B y el voltaje C, lo mismo, que aunque está ahí indicado en este nodo, es también para este punto el voltaje C. Sin embargo, vemos una rama que tiene una fuente de voltaje, la fuente de voltaje dependiente, B1, en la cual decimos, si nosotros queremos establecer la ecuación de nodo para el nodo B, pues ahí está conectada una fuente de corriente, las resistencias R2 y R3, que podemos expresar la corriente que hay en las resistencias. Sin embargo, nos faltaría la corriente sobre la fuente B1, que decimos no tenemos una manera de expresar cómo o qué valor puede tener esta corriente. Entonces, ya sea que esté saliendo o esté entrando al nodo B, desconocemos cómo podríamos darle un valor a esa corriente. Entonces, por lo tanto, decimos, como es una rama con una fuente de voltaje y sobre una fuente de voltaje, no puedo encontrar una expresión de forma así directa para calcular la corriente, entonces formamos lo que conocemos como el supernodo. En este caso, porque son dos nodos que no son la referencia. Decimos, nuestra referencia está aquí y el nodo B y el nodo C no corresponden a la referencia. Entonces, en este caso formamos, decimos, con toda la superficie que se está indicando ahí, formamos el supernodo sabiendo que la ley de corrientes de Kirchhoff se aplica para cualquier superficie cerrada. Entonces, teniendo esto, podemos aplicar el análisis de nodos y ahí tendríamos. El primer nodo para el voltaje A no tiene ninguna complicación. Decimos, es un nodo esencial, común y corriente. Tomamos el voltaje A positivo. Las resistencias que se conectan es R1, R2, y aquí las tenemos. Sus inversos multiplican al voltaje A y nos vamos a los extremos contrarios. R2 tiene el voltaje B en su otro extremo y R1 tiene el voltaje C, porque decimos este voltaje C en realidad es todo esto. Entonces R1 tiene en su otro extremo el voltaje C, los tomamos negativos. Ahora bien, las corrientes están entrando. Entonces, como nosotros estamos considerando que al tomar el voltaje del nodo como más positivo y más negativos los voltajes que hay en otros extremos de los elementos, estamos estableciendo que las corrientes salen y por lo tanto por eso las estamos considerando positivas. Como en este caso las fuentes I1 e I2 están entrando, tendrían un signo negativo, manejándolos del lado izquierdo de la ecuación. Por lo tanto, pasan del lado positivo, que es donde tenemos las constantes, como I1 más I2. Y ya tendríamos
la ecuación para el nodo A. Bien. Lo siguiente entonces ahora ya es trabajar con el supernodo. En realidad, aquí lo que tendríamos de los 3 nodos que teníamos, uno es un nodo normal y los otros 2 nodos forman el supernodo, de ahí que obtengamos esta segunda ecuación. Y volvemos a que vamos viéndolo por partes. Primero, para el voltaje B, lo consideramos positivo por sus inversos de resistencias, uno en R2 y uno en R3. Es todo lo que hay de resistencias conectado a ese nodo. Y podemos hacerlo como habíamos trabajado en el ejemplo anterior, que primero veo los términos positivos, es decir, las contribuciones de los voltajes de nodo que me están formando mi supernodo, y luego ver lo de los otros extremos, o plantearlo como si se tratara de una ecuación de nodo normal, en el que ya que ya vi el voltaje de nodo positivo, ahora me voy a los otros extremos. En este caso, para R2 es menos VA entre R2 y el otro extremo de R3 es la referencia, entonces es 0 y se acabó. Hasta ahí ya tendría los dos voltajes, o bueno, grupos de voltajes que tendría que considerar. En este caso, el otro extremo de R3 pues queda fuera por ser 0. Para el nodo C ahora, nuevamente, pues considero el voltaje del nodo positivo y multiplicado por las conductancias que están conectadas en él, que son los inversos de las resistencias. Observar lo que decía esto, BC es todo esto, por lo tanto R1 está conectado aquí y por lo tanto tengo que multiplicar por 1 en R1 más 1 en R4 que también está conectado ahí. Nos vamos a los extremos. De R1 es el voltaje A, entonces menos VA entre R1, y de R4 es la referencia. En realidad aquí también está conectado a referencia, que es un voltaje 0, y se acabó. Y ya al final, bueno, veo del otro lado de la ecuación, que es a lo que voy a igualar, pues a las corrientes que son conocidas, es decir, que son debidas a fuentes de corriente. En este caso tengo una corriente I1 que está saliendo, entonces del otro lado de la ecuación la considero negativa. Y la corriente I3 que también está saliendo, por lo tanto también la considero negativa en el otro lado de la ecuación. Y con esto ya tengo dos ecuaciones. Sin embargo, tengo en realidad tres incógnitas: el voltaje A, el voltaje B y el voltaje C. Nuevamente nos vamos a la relación que hay dentro del supernodo, la relación de voltajes. En este caso, el voltaje de la fuente B1, su terminal más positiva dice que el voltaje C es más positivo y su terminal negativa nos dice que el voltaje B es más negativo. Y ahí tendríamos la relación del voltaje C y el voltaje B con el voltaje de la fuente controlada. Observar la especificación para B1. B1 es igual a 1 entre 8 y X. Pero B1 es una fuente de voltaje, entonces debe de entregarnos volts. Y depende de una variable que es corriente y que tiene unidades de amperes. Entonces, la constante 1 entre 8, ¿qué unidades tiene? Voltaje sobre amper.
Podríamos manejarlo así o podríamos manejarlo como ohms también. Es decir, esto puede ser de esta forma y ya lo tendríamos. O efectivamente, 1/8 volts sobre ampere por la corriente IX, que sabemos que va a tener unidades de amperes y se van a eliminar y nos va a quedar unidades de volts. O las unidades de ohms multiplicadas por los amperes de IX nos van a dar unidades de volts. Entonces, de cualquiera de las dos formas se puede indicar, pero decimos, nos debe de quedar claro que tiene esas unidades y no que es adimensional, porque entonces tendríamos un voltaje expresado en unidades de amperes, lo cual no es posible. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, tendríamos que hacer la sustitución de B1, porque B1 de esa manera lo desconocemos. B1 es igual a 1/8 de IX, pero IX, ¿cuál es? Obviamente en el circuito está indicada IX que está circulando a través de la resistencia R1 con un sentido de derecha a izquierda, pero es desconocida, no sabemos qué corriente es, entonces tendremos que determinarla, ¿no? Entonces, hacemos la sustitución. Uy, no lo terminé. Bueno, entonces hacemos la sustitución. B1, decimos, es igual a 1/8 ohms por IX, y este es igual al voltaje C menos el voltaje B. Sin embargo, IX, si nos están diciendo que el sentido con el que se va a tomar IX es de derecha a izquierda, lo que nos pondría como voltaje en R1 sería una polaridad más del lado derecho y menos del lado izquierdo. Por lo tanto, el voltaje C sería más positivo y el voltaje A sería más negativo. Y X sabemos que lo podríamos calcular como el voltaje en R1 dividido entre la resistencia R1. El voltaje en R1, entonces por esta polaridad, va a ser el voltaje C menos el voltaje A entre R1. Entonces, esta corriente IX es la que tenemos que multiplicar por 1/8 ohms. Entonces tendríamos 1/8 ohms multiplica a IX, que es BC menos BA entre R1, y esto debe ser igual a BC menos el voltaje B. De donde entonces, bueno, pues lo que podríamos hacer, por ejemplo, multiplicar cada uno de estos términos, BC y BA, por esto que tenemos aquí. Entonces sería 1/8 ohms. Bueno, le voy a dejar los ohms porque los ohms después se tienen que cancelar con los ohms de la resistencia R1 por el voltaje C menos eso mismo por el voltaje A, y esto debe ser igual a BC menos el voltaje B. Y bueno, lo que hacemos es reacomodar los términos. Menos 1/8 R1 ohms por BA
tengo este término, el voltaje B pasa positivo, más tengo 1 entre 8R1 ohms por BC, pero también tengo este término aquí que pasa negativo, menos 1 por BC, y esto debe ser igual a 0. Y con esto entonces ya tendríamos nuestra tercera ecuación en términos de BA, BB y BC. Observar que las unidades son congruentes. Aquí tengo un voltaje, entonces tiene unidades de volts. Aquí tengo voltaje que se multiplica por ohms, pero se divide entre la resistencia R1, que tiene unidades de ohms, entonces se van a cancelar. Nos va a quedar sin unidades ese término, pero multiplicado por el voltaje A, que tiene volts. Lo mismo para el voltaje C, que tiene unidades de volts. 1 entre 8 R1, que tiene unidades de ohms, pero al multiplicar por los ohms se anulan, y observar que este menos 1 es adimensional. Entonces, debemos de procurar revisar que nuestras ecuaciones sean congruentes en las unidades y que no tengamos que sumamos, por ejemplo, ohms con amperes, o que estamos igualando volts con amperes o cosas de ese estilo. Entonces vemos que aplicamos el mismo método del supernodo para fuentes independientes y para fuentes controladas. Lo que nos conviene en el caso de las fuentes controladas es probablemente primero manejarlo como está aquí, simplemente como si se tratara de una fuente independiente, y decir, bueno, la diferencia de los voltajes de nodo es igual al voltaje de esa fuente dependiente. Y ya después, bueno, pues hacemos la sustitución de cuánto es ese voltaje en la ecuación que nos interesa. En esta ecuación sustituimos la expresión que se nos indica para el voltaje, y tendremos que hacer el álgebra para acomodar nuestra ecuación de manera que sea compatible con las otras ecuaciones que tenemos y que nos quede en el número de incógnitas que realmente queremos encontrar. Aunque IX pudiese ser también una incógnita, una vez que hemos determinado los voltajes, de aquí podríamos calcular la corriente IX. Si ya resolví mi sistema y ya conozco el voltaje C y el voltaje A, pues ya puedo determinar la corriente IX, y ya puedo determinar también cuánto es el voltaje de la fuente controlada, es decir, de B1. Bien, ¿dudas? Ok, entonces continuemos. Vamos a ver ahora el tema de linealidad y superposición. Cuando nosotros hablamos de linealidad, esta característica de los circuitos eléctricos requiere que se puedan aplicar dos propiedades importantes. Una es la aditividad, es decir, que podamos sumar señales, y otro lo que es la homogeneidad, es decir, que podamos aplicarle escalas a las señales, es decir, una señal, multiplicarla por algún factor de manera que podamos escalar sus valores. En general, hablamos tanto de señales como, por ejemplo, los valores de los elementos. Si nosotros hablamos de linealidad,
hablamos de elementos lineales. Entonces, si a una resistencia nosotros suponemos que le aplicamos una corriente que cambia en el tiempo, que es una función del tiempo, y 1 de t, entonces el voltaje en la resistencia por ley de Ohm, si nosotros estamos suponiendo a esta resistencia R, como la resistencia R es una constante, pues simplemente obtenemos que al aplicar ley de Ohm obtenemos un voltaje también en función del tiempo, que es igual a la resistencia, que es una constante, por la corriente que cambia en el tiempo. Entonces, aunque la resistencia es constante, si le estamos aplicando una señal que está cambiando en el tiempo, entonces, pues obviamente el voltaje también va a cambiar en el tiempo. Ahora bien, si nosotros suponemos que en lugar de hacerle pasar una corriente I1 a esa misma resistencia, ahora cambiamos nuestra señal y le aplicamos una corriente I2 que obviamente puede tener una forma de onda distinta. Entonces su dependencia con el tiempo es distinta a la corriente I1. Si ahora nosotros aplicamos I2, pues lo que esperaríamos es obtener un voltaje distinto, dado que estamos diciendo que tenemos una corriente I2 y antes teníamos una corriente I1, y nos estamos refiriendo a que son funciones distintas del tiempo, tienen comportamientos distintos en el tiempo. Entonces, lo lógico es esperar que el voltaje 2 sea diferente y que dependa precisamente de esta corriente I2. Entonces ahí tenemos el voltaje 2 como función del tiempo, es la resistencia misma, la que estamos trabajando con la corriente I1 también, multiplicada por la corriente I2, que es la nueva señal que estamos aplicando, y obtenemos entonces a partir de ello un voltaje V2, que es una función del tiempo y que de manera general es diferente a V1 de T. Entonces vamos a suponer ahora que le hacemos pasar las dos corrientes. Esto es, vamos a suponer que originalmente habíamos puesto esta, decimos luego, dijimos sobre la resistencia R, hacemos pasar la corriente I2 de T, y vamos a suponer que ahora, en lugar de pasar una sola corriente, hacemos pasar dos corrientes, I1 de T e I2 de T, que en realidad lo que van a hacer es corresponder a una suma. Si nosotros lo vemos de esta forma, es como pensar, no sé, en un circuito que estuviese de esta forma. Dos corrientes que nosotros inyectamos en un nodo, el resultado que tendríamos sería que tenemos una corriente que sale, que es la suma de las dos corrientes que están entrando. Pues algo similar tenemos, decía, en este circuito, para esta resistencia. Vamos a suponer entonces que si estamos haciendo pasar dos corrientes a la vez, dos corrientes distintas, realmente eso corresponde con una sola corriente, que es la suma de las dos corrientes que veíamos originalmente por separado. Entonces, si ahora nosotros aplicamos una corriente, que es todo esto, y que asumimos, decíamos que es una corriente I de T, tal vez una corriente total, entonces el voltaje que nosotros obtenemos, basándonos, por ejemplo, en esta expresión o en la segunda,
sabemos que el voltaje en la resistencia va a ser la resistencia ahora multiplicada por esta corriente. Pero resulta que esta corriente pues no es más que la suma de I1 e I2. Por lo tanto, el voltaje que ahora nosotros tenemos es la resistencia por la suma de las dos corrientes, viéndola como una sola corriente, la estoy sustituyendo ahora por dos corrientes. Y dado que R es una constante, entonces lo que tenemos es que podemos aplicar distributividad y entonces es la resistencia por la corriente I1 más la resistencia por la corriente I2. Sin embargo, este primer resultado lo tenemos aquí y corresponde al voltaje B1. Y el multiplicar R por I2, vimos que era realmente el voltaje 2 como una función del tiempo y que es el que observamos aquí. Con esto entonces lo que llegamos a la conclusión es que el voltaje total, cuando nosotros aplicamos estas dos corrientes, está dado de esta manera. Es decir, el voltaje en la resistencia va a ser igual a los dos voltajes que se obtendrían por separado si aplicáramos primero la corriente I1 y obtenemos B1 y luego aplicáramos la corriente I2 y obtuviéramos el voltaje B2. Estos dos voltajes se sumarían y nos daría el voltaje total como una función del tiempo en la resistencia de interés. Entonces, bueno, para que algo sea lineal, tendríamos que considerar que si tenemos que el voltaje en una resistencia, por ejemplo, está dado por la ley de Ohm y además la corriente que pasa por esa resistencia es una función del tiempo, es decir, tenemos una corriente I de t. Al multiplicarla por R, decimos, obtenemos nuevamente una señal que cambia en el tiempo. Simplemente lo que estamos haciendo es escalar nuestra corriente con el valor de esa resistencia. Si ahora la corriente la multiplicamos por alguna constante, la que sea, vamos a suponer una constante K, entonces lo que tendríamos es que en lugar de manejar la corriente I de t, vamos a manejar la corriente K por I de t, que lo estamos escalando. Como R y K son constantes, podemos aplicar distributividad, es decir, puedo ver que primero multiplicar K por la corriente I de t y después por R, o al revés, primero multiplicar la resistencia R por la corriente I de t y ese resultado multiplicarlo por K. Si lo vemos de esta última forma, este producto R por I de t es el que tenemos aquí. Entonces vemos que lo que estamos obteniendo ahora es K veces nuestro voltaje original. Quiere decir entonces que si nosotros escalamos, en este caso, nuestra entrada, que sería la corriente I de t, al multiplicarla por un escalar, la respuesta, que es en este caso el voltaje B de t, lo obtendríamos como el escalar del voltaje que teníamos antes de que la corriente se multiplicara por ese factor. Entonces, esto es lo que decíamos de la homogeneidad, de poder escalar nuestras señales, de
que si nosotros multiplicamos por algún valor, obviamente un valor constante, seguimos teniendo el mismo comportamiento, nada más que pues ahora con un valor escalar. Si antes a lo mejor teníamos una señal de esta forma que está cambiando en el tiempo y que a lo mejor aquí tengo un valor máximo, cuando por ejemplo yo multiplicara por 2, por ejemplo, alguna variable, pues lo que vería es que esto se escalaría pues exactamente al doble y aquí tendríamos 2 veces el voltaje máximo. Para ello, entonces, por ejemplo, esta constante K tendría que ser 2, pero todo lo demás, es decir, la dependencia con el tiempo, permanece igual, y por eso llamamos que es lineal. Estamos multiplicando por un factor, pero los cambios son iguales de cuando teníamos la señal original, cómo se va comportando en el tiempo, y cuando la escalamos, pues tiene ese mismo comportamiento en cuanto a la tasa de variación que tiene, es decir, de un instante a otro, cómo va cambiando, solamente que ahora decimos escalada en algún factor, y ese factor decimos es constante. Entonces, un circuito que contiene solo fuentes independientes, por un lado, fuentes linealmente dependientes, es decir, lo que hemos trabajado, por ejemplo, en la última, que teníamos 1/8 ohms por la corriente IX. Esta es una fuente linealmente dependiente. Depende de la corriente IX. El factor que lo multiplica es un factor lineal, es decir, tenemos que podemos aplicar, por ejemplo, para ver su comportamiento, lo que obtendríamos sería una recta, porque conforme nosotros aumentamos los valores de nuestra variable, en la misma proporción se van a ir incrementando los resultados. Entonces, eso es hablar de fuentes linealmente dependientes. Obviamente, cuando hablamos de las resistencias, que son valores constantes, pues también hablamos de elementos lineales. Entonces, si un circuito tiene solamente fuentes independientes, fuentes linealmente dependientes y resistencias, entonces lo podemos describir mediante ecuaciones de esta forma. Es decir, pueden ser la suma de diferentes señales que cambian en el tiempo multiplicadas por algún factor. Por ejemplo, decimos aquí el voltaje V1 de T que esté multiplicado por un coeficiente A1, un voltaje V2 de T que también puede estar multiplicado por algún otro factor lineal también, A2, y así sucesivamente hasta un enésimo voltaje que se multiplica por algún coeficiente lineal también y que eso lo podamos igualar a una corriente I de T. Obviamente, para ello necesitaremos que todos estos coeficientes, estamos indicando aquí con A1, dado que están multiplicando voltajes y debemos igualar a corrientes, es decir, nuestra ecuación debe de tener toda unidades de amperes, entonces los coeficientes, perdón, las unidades de esos coeficientes tendrían que ser forzosamente de, perdón,
de amperes sobre volt. Para que entonces, pues al multiplicar por los volts de cada uno de los voltajes que se están indicando, se anulen y nos queden en unidades de amperes. Y eso, pues lo igualamos a la corriente total que se está indicando. O también visto a la inversa. Eso dependerá de cuál es el planteamiento de nuestro problema. Podría también tener coeficientes B que multiplican a corrientes. Ahora tengo como mis variables en el tiempo las corrientes. Y cada una de esas corrientes se va a multiplicar por un factor desde B1, B2, etcétera, hasta Bn. Cada uno de esos coeficientes va a multiplicar a una determinada corriente y al final la suma de todas esas señales multiplicadas por los coeficientes nos va a dar algún voltaje VDT. Obviamente, estos coeficientes tendrán unidades de volt sobre ampere para que cuando multipliquemos por las corrientes que tienen unidades de amperes, todo el término resulte con unidades de volts como se está especificando en el lado derecho de la ecuación. Entonces, cualquier circuito que nosotros tengamos que sea lineal, lo podríamos expresar con ecuaciones de esas formas. Cada uno de estos voltajes B1, B2 hasta Bn, pues van a estar relacionados con los voltajes de nodo que ya vimos. Y para la segunda ecuación, que hablamos de corrientes que están multiplicadas por factores y que se igualan a un voltaje total, pues estas corrientes en realidad nos vamos a referir, por ejemplo, a las corrientes de malla. Entonces, en un circuito podríamos estar estableciendo nuestras variables de corrientes de malla y llegar a ecuaciones que resuelven el circuito de esta manera. Entonces, si las fuentes independientes las multiplicamos por una constante, ya vimos que los voltajes de nodo o las corrientes de malla se van a multiplicar por esa misma constante, lo que vimos anteriormente para la homogeneidad. Entonces, vamos a suponer que en un circuito tenemos una fuente de esta forma. Voy a poner algo muy sencillo. Vamos a suponer que R1 es de 2 ohms y R2 es de 3 ohms. Y vamos a suponer que la fuente de voltaje es de 10 volts. Si nosotros queremos encontrar la corriente, esta corriente I de T, en realidad ¿a qué es igual? Bueno, pues aplicando ley de voltajes de Kirchhoff o resistencia equivalente, en este caso en serie. Como lo resolvamos, lo que vamos a obtener es que esta corriente I de T que se establece en el circuito va a ser el voltaje, bueno, lo voy a poner P de 10 volts pico y es un voltaje que cambia en el tiempo para ser congruentes con lo que estamos analizando. Entonces va a ser ese voltaje VDT entre la resistencia total, que en este caso es R1 más R2.
Permíteme. Entonces, bueno, tenemos esto y obviamente cuando tengamos el voltaje VDT con un voltaje pico o máximo de 10 volts dividido entre las resistencias, pues vamos a tener algún valor para la corriente IDT. Si ahora lo que nos indica este enunciado, que las fuentes independientes se multiplican por una constante, lo que nosotros tendríamos, por ejemplo, si esta la multiplicáramos por 2, tendríamos ahora 10 volts pico o 10 volts máximo en la señal VDT. Esto entonces nos llevaría a que la corriente de malla de este circuito también se multiplicaría por ese valor 2, es decir, VDT, el nuevo voltaje que nosotros tenemos, que tendríamos que sustituir, sería 2 veces los 10 volts pico. No voy a poner ahorita qué tipo de señales, podría ser una señal senoidal, triangular, qué sé yo. Pero bueno, vamos a manejar nada más la cuestión del voltaje pico entre R1 más R2. Eso va a ser ahora nuestra corriente IDT. Claramente, si nosotros aquí teníamos que esto era 10 volts pico entre R1 más R2, vemos que estamos obteniendo aquí este mismo resultado está acá, pero ahora multiplicando por este factor. Entonces la corriente IDT se está escalando en ese mismo valor, esta nueva corriente. Entonces, la corriente IDT sería 2 veces la corriente que teníamos anteriormente. Vamos a llamarle a esta una corriente I1, esta una corriente I2 en diferentes condiciones. Vamos a suponer que queremos ver los voltajes. Pues lo que tendríamos obviamente aquí en la resistencia R1 y en la resistencia R2 son 2 voltajes obtenidos por divisor de voltaje. Entonces, por ejemplo, para el voltaje en la resistencia R1, sabemos que tendríamos R1 entre R1 más R2 por el voltaje VDT. Si ahora suponemos otro voltaje aplicando este voltaje escalado que teníamos, este es lo que teníamos, era R1 entre R1 más R2 por los 10 volts pico. El nuevo voltaje que obtenemos ahora, voy a poner una prima para identificar, sería lo mismo, R1 entre R1 más R2, pero ahora por el nuevo voltaje VDT, que son 20 volts pico. Observamos este factor y este es el mismo. Cambió nuestra señal de entrada en un escalar, en una constante, y el voltaje de salida de R1 pues va a estar multiplicado precisamente por este 2 partiendo de este mismo valor. Podría yo decir que es el mismo voltaje que tenía originalmente, pero ahora multiplicado por 2. Entonces, cada vez que comparemos los nuevos resultados, vamos a ver que están siendo multiplicados el valor original por el factor por el cual se está multiplicando ahora las fuentes independientes. Entonces, todo esto tiene que ver, decimos, en circuitos que son lineales.
si los elementos tienen comportamientos lineales, pues van a cumplir con estas características. Entonces, cualquier elemento en el cual el voltaje y la corriente estuviesen relacionados de la siguiente forma, es decir, la corriente en algún elemento, el que sea un coeficiente A multiplicando a la enésima derivada de B, o, por ejemplo, a la inversa, un voltaje sea igual a alguna constante B, la que sea, que multiplica a la enésima derivada de la corriente, y con ese índice n nos estamos refiriendo desde la, por llamarle así, derivada cero. En realidad no existe, realmente lo que tenemos es que no es derivada, es simplemente, por ejemplo, para la primera ecuación, el voltaje B. En la segunda ecuación tenemos la corriente I, y así sucesivamente. Perdón, esto sería para sí, para cuando lo tenemos de forma constante. Ujú. O hablar de la primera derivada o de la segunda derivada. Hasta ahorita nosotros no hemos trabajado con derivadas, pero más adelante, cuando trabajemos ya con los elementos capacitores e inductores, sí vamos a manejar estas relaciones. Entonces, por eso es importante desde ahorita hacer mención que esto aplica para cualquier relación de voltaje y corriente que hay en un elemento, y que decimos ese índice para la derivada puede ser desde 0, 1, 2, 3, etcétera, las derivadas que se requieran, según el circuito que estemos trabajando, las condiciones, cómo se están usando los elementos, de qué elementos estamos hablando, etcétera. Entonces, si ese elemento cumple con estas relaciones, se llama un elemento lineal. Ujú. Para ello, bueno, vamos a suponer que las constantes A y B no dependen, en este caso del voltaje. Por ejemplo, A no depende de la función de voltaje B, y la constante B no depende de la variable I. Es decir, son coeficientes totalmente independientes de esas señales. De lo contrario, si fueran dependientes de esos voltajes, pues tendríamos que incluirlos dentro de las derivadas, y entonces eso nos llevaría a otras complicaciones. Entonces, elemento lineal cumple con estas dos relaciones para corriente y voltaje, dependiendo cuál nos interese. Para un elemento se pueden tener ambas relaciones, pero normalmente hay alguna de interés, ya sea la corriente en términos del voltaje o el voltaje en términos de la corriente. Entonces, debe de cumplir con estas ecuaciones, y debemos de asumir, obviamente, que las constantes, pues son eso, precisamente, constantes, coeficientes que no dependen de las variables que se están derivando. Ujú. Entonces, ahora, un circuito que está compuesto por elementos y fuentes lineales le llamamos un circuito lineal. Entonces, siempre que en un circuito podamos identificar que todas sus fuentes son lineales y que todos sus elementos son lineales, entonces todo el circuito es lineal. En este curso lo que nosotros vamos a trabajar es con elementos totalmente lineales. Decimos la resistencia, los capacitores, los inductores, todos cumplen con estas características que estamos mencionando.
Si estamos hablando de fuentes lineales, como mencioné en las diapositivas anteriores, y todo eso se conjunta en el mismo circuito, entonces podríamos decir que todo el circuito se trata de un circuito lineal. Con un solo elemento que no sea lineal, el circuito deja de ser lineal. Circuitos, elementos no lineales, podríamos hablar, por ejemplo, de un diodo. Si nosotros ponemos en un circuito un diodo, por el simple hecho de que sea uno solo un diodo, todo el circuito dejaría de ser lineal. O sea, en su conjunto deja de ser lineal. Podría ser que hablemos de segmentos lineales, pero en general todo el circuito deja de ser lineal si tenemos al menos un elemento que no cumple con estas características que hemos mencionado y por lo tanto que no sea lineal el elemento. Bien, veamos entonces lo que es la superposición. Ya mencionamos cómo podemos escalar, por ejemplo, las señales, cómo podemos sumar señales, construir alguna nueva señal tomando en cuenta dos señales diferentes. Más de una fuente de energía en una red lineal, esto vamos a asumir que todos nuestros elementos del circuito son lineales, la respuesta que vamos a obtener la vamos a poder ver como la suma de las respuestas individuales que se originarían cuando nosotros aplicáramos una por una cada una de las fuentes actuando sola en el circuito, mientras todas las demás fuentes las hacemos cero. Y ahorita vemos cómo hacemos cero las fuentes para el análisis. Entonces, esto es lo que nosotros podríamos así asegurar. Y esto es el principio de superposición. Siempre que tengamos una red lineal, podremos obtener las respuestas, las que sean. A lo mejor queremos encontrar un voltaje o queremos encontrar una corriente. La variable que sea que nosotros queremos encontrar, hablando de voltajes y corrientes, porque vamos a ver más adelante que no aplica al parámetro de potencia. Pero voltaje y corriente, nosotros lo podemos obtener simplemente haciendo el análisis de dos circuitos que tuviesen una sola fuente activada a la vez. Vamos a pensar en el mismo circuito que tenga tres fuentes, del que sean voltaje, corriente o lo que sea. Y entonces podemos ir viendo cuál sería la respuesta para el circuito. Para una primera fuente, obtenemos su salida. Luego quitamos esa fuente, colocamos otra de las fuentes que tenía originalmente, hacemos su análisis, encontramos la respuesta y finalmente quitamos esa fuente, ponemos otra más, la activamos y obtenemos la tercera respuesta. Y una vez que ya tenemos las tres respuestas, sumamos esas respuestas. Obviamente para ello siempre tendremos que estar trabajando en la misma respuesta. Eso sí, tiene que ser sobre la misma respuesta. Entonces de aquí que si nosotros sumamos las respuestas que se generan cuando aplicamos solamente una fuente a la vez, podremos obtener la respuesta que se obtiene cuando se aplican todas las fuentes al mismo tiempo. Esto entonces es lo que conocemos como el principio de superposición o teorema de superposición.
Esto de simplemente determinar las respuestas individuales, sumarlas y nos lleva a una respuesta total cuando todas las fuentes están actuando al mismo tiempo. Entonces, este es el teorema de superposición. El teorema de superposición establece que la corriente o voltaje, decimos, lo vamos a aplicar para estos dos parámetros, corriente o voltaje, según se trate, a través de un elemento en una red lineal, y por eso primero vimos de qué se trataban los elementos lineales, es decir, cuáles son las características de un elemento lineal, y después decir, bueno, en un circuito que tiene únicamente elementos lineales, entonces podemos hablar que todo el circuito es lineal. Circuito, o en este caso, como se expresa, una red. Entonces, el teorema de superposición establece que la corriente o el voltaje, según lo que nos interese, o incluso podrían ser ambos, a través de un elemento en una red lineal es igual a la suma algebraica de las corrientes o voltajes, nuevamente dependerá del enfoque que le estemos dando, que se producen de manera independiente por cada fuente. Entonces, en general, si nosotros tenemos un circuito con varias fuentes, o una red con varias fuentes, el número de redes o circuitos que vamos a analizar va a ser igual al número de fuentes independientes. Es decir, si yo tengo un circuito, lo voy a poner aquí como una caja negra, y tengo algunas fuentes, no sé de qué sean, de voltaje, de corriente o lo que sea, voy a suponer así como imaginariamente que ahí tengo un diagrama de circuito en el que tengo distribuidos en diferentes puntos del circuito tres fuentes. No importa si son de voltaje, de corriente, pero ahí tengo tres fuentes. Entonces, esto lo que nos llevaría es a analizar tres circuitos. Un circuito teniendo esta primera fuente aquí activa. Lo analizo, veo qué es lo que busco en el circuito, ya sea un voltaje, una corriente en algún lugar, lo que sea que esté buscando. Puedo ver el circuito con únicamente esa fuente y calcular cuál sería mi respuesta. Después de eso, me voy a considerar otra fuente. Vamos a suponer esta fuente, pues considero nuevamente mi circuito que ahora nada más tiene esta fuente de aquí. Las otras dos no existen en el circuito, entonces nada más considero esa y analizo la variable de interés que estoy buscando y la encuentro. Va a tener algún valor en particular. Y finalmente me voy a un tercer circuito. Decimos, en realidad esto es nada más en el análisis que formamos estos tres circuitos distintos a partir del primero, porque ahora, bueno, pues esta tercera fuente la voy a considerar en este circuito como que es la única fuente que tiene todo el circuito. Y entonces, bueno, en cada una de ellas obtendré algún resultado aplicando cada una de esas fuentes. Y esos resultados lo que voy a hacer es sumarlos. Entonces, si se trata de voltajes, pues sumo el voltaje debido al primer circuito, al segundo circuito y al tercer circuito. Sumo los voltajes y eso va a corresponder o va a ser exactamente igual al voltaje que yo obtendría en la variable de interés cuando considero las tres fuentes al mismo tiempo, trabajando al mismo tiempo. Lo mismo ocurre si fueran corrientes. Yo puedo obtener
alguna corriente en alguna parte del circuito, de este primer circuito, la corriente para el segundo circuito y la corriente para el tercer circuito. Obviamente en cada uno de ellos siempre estoy hablando de la misma corriente, es decir, que pasa por la misma rama o por la misma malla, qué sé yo, pero que siempre estamos hablando de la misma corriente. Entonces, obtengo cada una de ellas y cuando las sumo, me da exactamente lo mismo que cuando calculo esa corriente tomando en cuenta las tres fuentes a la vez. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es considerar los efectos de cada fuente de manera independiente. Requiere que las fuentes independientes las eliminemos y que después obtengamos el resultado final. Para ello, entonces, vamos a eliminar esas fuentes reemplazándolas por unas formas particulares que ahorita vamos a ver y que no nos deben afectar nuestro resultado final. Si nosotros sustituimos esas fuentes de una forma totalmente arbitraria, pues el resultado sí puede verse afectado. Entonces tenemos que ver de qué manera se eliminan y reemplazan cada una de las fuentes que estamos trabajando. Ahora bien, las fuentes que se pueden eliminar o ver por un momento nada más una fuente funcionando y que otras no las consideremos, es cuando tratamos con fuentes independientes. Las fuentes dependientes no se pueden eliminar del circuito para su análisis. Entonces decía, ¿cómo vamos a sustituir cada una de las fuentes? Si nosotros tenemos en alguna parte una fuente de voltaje, voy a suponer que tengo entre dos puntos A y B una fuente de voltaje B, la que sea, es una fuente independiente. La diferencia de potencial entre las terminales de esa fuente, lo que buscaríamos es que fuera cero. Eso es a lo que nos referimos con eliminar una fuente, en este caso de voltaje, hacerla igual a cero. Pero una fuente de voltaje que hacemos igual a cero, como es un voltaje cero, realmente recordar que en un conductor, realmente los puntos que está uniendo nos hacen que sea el mismo nodo. Y esto nos lleva a un voltaje cero, es decir, la diferencia de potencial entre esos dos puntos es cero. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una fuente de voltaje entre dos puntos A y B, lo que vamos a hacer es sustituir esa fuente de voltaje por un cortocircuito. Es decir, quitamos la fuente de voltaje y ponemos un cortocircuito que no es más que poner un alambre, un conductor perfecto, ahí donde estaban conectadas las terminales de la fuente de voltaje, ponemos el cortocircuito. Esto es únicamente en teoría, es decir, para el análisis. No se hace en forma práctica, porque poner una fuente de voltaje en cortocircuito es incluso llegar a dañarla. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? La fuente de voltaje que nosotros tenemos entre dos puntos, lo que vamos a hacer es sustituirla por un cortocircuito. Decimos, esto es este alambre que colocamos, es el cortocircuito, porque el voltaje que tenemos en un cortocircuito es cero. Y lo que estamos queriendo hacer precisamente
es que el voltaje de la fuente sea 0. ¿De acuerdo? Para eliminar una fuente de corriente, lo que requerimos ahora es hacer que la corriente sea igual a 0. Para que una corriente sea 0, necesitamos poner una impedancia o resistencia muy grande, es decir, infinita, por la cual no pueda pasar la corriente. Para que una corriente sea 0, pues es que no puede pasar y entonces tenemos realmente una resistencia infinita. Una resistencia infinita la podemos ver entre dos puntos que están abiertos, es decir, que no hay conexión entre esos dos puntos a través de ningún elemento. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es abrir las terminales de la fuente de corriente y sustituirlas por lo que conocemos como un circuito abierto. Entonces, tenemos una fuente de corriente entre dos terminales, por ejemplo, A y B. Ahí está la fuente de corriente. Entonces, entre las terminales A y B, vamos a sustituir por un circuito abierto, es decir, no hay nada conectado donde iban conectadas las terminales de esta fuente. Esto nos lleva a lo que buscamos, hacer la corriente 0. Si nosotros abrimos, ya no hay manera de que circule corriente por ahí y la corriente es 0. ¿Hasta aquí dudas tenemos? No. Entonces aquí le vamos a dejar el día de hoy. Ya son 7:30, 7:32. Entonces por hoy aquí dejaríamos.